Buenos días a todos. La gracia de Dios sea en su vida en esta mañana. Good morning to each one of you, and may the grace of God be in your lives today. If you want to listen this sermon only in English, please follow the link that appears on the description of this video. Si usted quiere escuchar este sermón solamente en el inglés, vaya a la descripción que aparece en este video. El título de este sermón es Una visita muy especial. Hablaremos del relato donde aquellos sabios de Oriente vienen a encontrarse con el Jesús, el Cristo nacido, para verdaderamente traer de esta manera lo que conocemos como una epifanía, es decir, una manifestación de Dios, una señal, la presencia de Dios en la vida de aquellos que habían esperado ansiosamente la manifestación del Mesías. Por eso cuando hablamos de Epifanía, cuando hablamos de esa temporada en la iglesia, al inicio de cada año, verdaderamente con fe declaramos que la presencia de Dios se hace visible, se puede percibir, se puede sentir en nuestras vidas en diferentes maneras. Hablar de una Epifanía para nosotros en nuestro tiempo, podríamos describir las formas, las cosas que Dios usa, las personas que Dios mueve para que de alguna otra manera en nuestras vivencias podamos experimentar a Dios en cada uno de nosotros. Así que, así como sucedió en aquel entonces, hace más de 2000 años, mi oración en esta mañana es que usted también siga recibiendo constantemente en diferentes experiencias que usted tenga en este año la o las manifestaciones, las muestras de Dios en su vida, de que Él está allí, de que Él es el Dios vivo, el Dios que está con usted. En aquella ocasión hay que hablar de estos elementos importantes que suceden como viene en el relato de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Primeramente, aquellos hombres que vienen a ofrendar al nacido Cristo. Los sabios, los magos o en otras versiones o conocimiento de la historia, hablamos de tres reyes, magos, en fin. Mezclando cultura, mezclando historias, tenemos estas diferentes definiciones. El relato bíblico simplemente los hace notar como hombres sabios, hombres inteligentes que tenían el conocimiento y el uso de las ciencias o diferentes ciencias en su tiempo. Pero lo interesante de estos hombres es que, bueno, no está escrito si eran 3, 2 o muchos más, simplemente habla en plural, que estos hombres vienen viajando de Oriente para conocer al Cristo. Entonces, son 3 los presentes, los regalos que se van a dar al niño Jesús en esta historia, pero no significa necesariamente que solamente sean 3. En nuestra tradición, en nuestra cultura, nos gusta hablar de esos 3 individuos solamente, o 3 personas que son las que hacen manifiesto este acto de honra, de generosidad y de reconocimiento de quién es el Cristo, el Salvador, en esta epifanía, en esta manifestación de Dios, en este gran evento. Hablamos de un Cristo ya nacido. Según el relato dice que después de haber nacido Jesús es cuando sucede esta historia. Inclusive el pasaje nos dice que ya estaban en casa cuando estos magos estos sabios van a ir a visitar al niño después de ver a Herodes. El pasaje nos dice que van a la casa. Por eso entendemos que no es ya el establo, no es aquel lugar fuera de los mesones cuando buscaban incansablemente un lugar para que María diera luz a Jesucristo, sino que ya era el lugar ordinario donde ellos residían, y es ahí donde habrían de ir estos hombres. Por lo tanto, el Cristo Jesús ya no era necesariamente aquel pequeño bebé de horas de nacido. A veces
por seguir la trayectoria de esa historia continua, pensamos que el relato es inmediato en todos los elementos de la historia, que rápido están fuera de los mesones buscando lugar, rápido llegan a un pesebre, inmediatamente nace, inmediatamente vienen los ángeles, inmediatamente los pastores, y que inmediatamente también están los sabios de Oriente. No es esa la situación. Es un tiempo indefinido que se cree que puede ser hasta el año 2 de nacimiento de Jesús, cuando pueden aparecer estos sabios de Oriente. Tanto así, ¿y por qué descansamos en esa posibilidad o en esa teoría? Porque el relato nos dice que Herodes, después, como una reacción adversa, manda matar a los infantes, a los bebés, que sean hasta 2 años. Por eso creemos que obviamente no era ese pequeño de solamente días, pero también pudo haber pasado mucho lapso desde su hora de nacimiento hasta la visita de los sabios, que hasta pudieran ser inclusive 2 años de edad. Y todo esto nos hace entender que Dios ya seguía trabajando. No solamente fue ese único día, esa noche tal vez fría, como los relatos o las historias lo plasmamos, lo dibujamos, lo publicamos. Jesucristo en su nacimiento, aún recuerde hasta que va a ser empadronada su familia, a ser registrado cuando se pierde en el templo a los 8 años. Hay mucho en las vivencias de Jesús que impacta o va impactando a la comunidad. No es solamente el día 1, es desde el día 1 hasta el día de su muerte. Jesucristo siguió impactando desde su nacimiento hasta su muerte, con la obra por la cual él había venido. Y hablamos de la autoridad de Herodes y César, algo trascendente. Por eso esta manifestación de Dios, este acto de una gran epifanía en la comunidad, en los judíos, en aún los gentiles, es decir, los que no eran judíos, para todos fue impactante, pues la autoridad del Imperio Romano, del César o de Herodes en la región donde estaban José, María y Jesús, era imperante. El pueblo judío, recuerde, estaba bajo el mando, bajo las órdenes del Imperio Romano. No eran independientes, no era una nación, podemos expresarlo tal cual, no totalmente libre, no independiente. Por lo tanto, era y es importante ver la reacción de Herodes por lo mismo, que viene en el relato, cuando se habla de un rey, cuando se habla de alguien que viene a ser una imagen trascendente para la inspiración del pueblo, la esperanza mesiánica, esperando aquel que habría de venir para librarlos, para darles una nueva vida, restablecer un reino o una nación. En esta perspectiva, para Herodes iba a ser un conflicto. Por eso él va a tener la reacción que el relato nos presenta: anhelar que ese posible rey no se levante, que ese posible individuo que él no conocía viniera y hiciera una revuelta, hiciera algo motivando a la comunidad judía para que estos, alentándose, pudieran hacer algo en contra del Imperio Romano o simplemente su jurisdicción en la región de Herodes. Por lo tanto, el que un rey se levantara era preocupante, al menos en la mente de Herodes. Pero enfoquémonos en esta historia de la manifestación de Dios. Estos hombres son bendecidos a través de la experiencia que desde antes de emprender el viaje, Dios ya anunciaba sus vidas. Dios ya traía una convicción. Ellos tenían un conocimiento escritural de qué había de suceder, cómo habría de ser el nacimiento del Cristo. Son alumbrados de una manera especial con un astro esplendoroso, de una manera extraordinaria. Por eso,
hablamos de que este rey era digno de adoración. Este pequeño niño merecía toda la alabanza, la honra de todos los que estaban como testigos de su obra en este mundo. Reconociendo al rey, dice el pasaje de Mateo 2, que estos hombres procedían desde Oriente, es decir, la distancia. Ellos dicen, ¿dónde? En el versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Estos sabios de Oriente entendemos que no son necesariamente judíos, no son del pueblo, no son de esta comunidad. Pero es tan impactante la profecía, la espera, la motivación de todo el pueblo, de Dios, desde una dinámica de años atrás, profecías atrás, escritas en el Antiguo Testamento de su tiempo, y estos conocedores, estos sabios, aunado a una manifestación en los astros, viendo el astro esplendoroso en aquella región y en aquel tiempo, fue suficiente para saber que esto era único, inigualable, una verdadera epifanía, la manifestación de Dios en ese momento. Estos hombres hicieron sacrificios o esfuerzos en honra y adoración al Señor Jesús. Ellos venían de Oriente, ellos viajaron un largo camino, a ellos les tomó tiempo y aún así ellos hicieron lo posible para que ellos pudieran llegar a aquel lugar y hacer una ofrenda única y simbólica que marcaría algo trascendente, no solamente para la comunidad, porque aún el Imperio Romano o de al menos de esa jurisdicción que tenía Herodes, esto fue muy llamativo. Por eso decimos, este rey siempre fue perceptible. Las cosas que él hacía desde antes que naciera, las profecías, la esperanza en este Mesías años atrás, la lucha incansable de líderes o inclusive grupos de revuelta judía por una esperanza mesiánica para cuando llegara este Cristo, cuando llegara este Salvador, este libertador en el cual ellos habían puesto años atrás su confianza y su esperanza. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nace, fue algo único y especial, tan perceptible como aquel astro que apareció, al menos en la descripción bíblica, como se relata, en Belén, la estrella de Belén. Me llamó mucho la atención en estos días que este fenómeno se vuelve a repetir en diciembre del 2020. Y obviamente para muchas personas tenía una implicación más allá de lo religioso, tenía una implicación de reencontrarnos con nuestra fe, realentarnos con un fenómeno que aunque está ahí en los cielos, es visible, está plasmable y que puede ser perfectamente explicable por la alineación de los planetas, por el movimiento en nuestro universo tan vasto y tan precioso y con una sincronía muy extraordinaria. Bueno, qué precioso que Dios hizo todo en orden, porque si demeritáramos el astro, si demeritáramos la señal en los cielos, diciendo es algo muy normal, es algo muy natural, es algo que se puede repetir, es algo que puede suceder en cierto tiempo nuevamente. Lo interesante de esto es la guianza, el tiempo, el momento y lo que conllevaba que se manifestara en ese entonces para que los sabios viajaran hacia la región donde estaba el ya nacido Salvador. Pues si lo quiere llamar como coincidencia, pues bueno, qué bendita coincidencia
porque el Señor aún en su naturaleza, en su creación, permitió que estos elementos astrológicos fueran, astronómicos, fueran suficientes para que estos hombres hicieran presente delante de Jesucristo su ofrecimiento, su alabanza y su adoración. De esta manera es reconocido el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, quien había nacido. Nuestro Señor siempre tiene señales que testifican acerca de su presencia. A veces las señales que nosotros podemos tener en nuestra vida, que nos hacen afirmar nuestra fe, nuestra creencia en Dios, pueden ser cosas tan ordinarias, cosas que usted vive día a día, como a lo mejor cosas muy extraordinarias, cosas que usted se maravilla y puede concebir como un milagro, un acontecimiento sobrenatural, algo único, espectacular. Dios de diferentes maneras se hace presente. Dios nos habla como en esta epifanía, como en esta historia, que Él quiere seguir mostrándose, manifestándose en tu vida en múltiples momentos. No solamente es uno, como bien dijimos. La manifestación de Jesucristo como el Salvador no es el día 1, las primeras 2 horas de nacimiento en aquel pesebre. Es todo su ministerio, es todo lo que seguía, inclusive desde antes que siquiera naciera. Toda esta historia, cientos de años antes, durante sus 33 aproximados de ministerio de vida y ministerio, y hasta nuestros días, 2000 años más adelante, todo esto es parte de un hecho trascendente que cambia la vida del ser humano. Por eso, Dios siempre ha sido acompañado de alguna o muchas formas o señales que testifican su presencia con nosotros. Así sucedió aquella vez. Aquellos hombres y se presentan ante Herodes, según el relato, le dicen dónde está, y cuando ellos se van de ahí, Herodes se inquieta, se molesta inclusive, y le pregunta a los conocedores judíos que estaban con él, maestros de ley y sacerdotes entre los judíos, y les pregunta, ¿dónde había de nacer este Jesús o este Cristo? Y ellos, conociendo las Escrituras, le dicen, ¿verdad?, que es parte de una profecía. Entonces, hay señal aún a través de los líderes religiosos. Ellos reconocieron que algo especial estaba sucediendo, les gustara o no, como vemos durante el tiempo del ministerio de Jesús. Fariseos, saduceos, escribas, vemos hombres que administraban la ley, que guardaban la ley de Dios, que la comunicaban, que administraban los recursos religiosos o el culto religioso en su tiempo. Los líderes religiosos de su tiempo entre los judíos reconocen que el Mesías había de nacer, reconocen que era parte de su devoción, pero no solamente eso, sino que era un cumplimiento que había de suceder según las Escrituras, y por eso le dicen, según las Escrituras, Herodes dice que en Belén, tenía que nacer en Belén, y de ahí saldría ese príncipe. Usan ellos ese pasaje, ¿verdad? Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor, versículo 6, Mateo 2:6, entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Muy bien, entonces hay un cumplimiento. Y vuelvo al punto, durante todo el ministerio de Jesús, siempre es la lucha, siempre la resistencia del grupo de los religiosos en contra de Jesús. Pero qué triste es que ellos mismos cavilaban y se daban cuenta del gran compromiso escritural que Jesucristo hacía real a través de su ministerio. Ellos mismos tenían que enjuiciar y comprometer la interpretación de las Escrituras, viendo el cumplimiento en Jesús desde su nacimiento, durante su ministerio y hasta su muerte.
Por eso ellos mismos se encontraban con este conflicto, confrontándose con la realidad del cumplimiento de las Escrituras. Una gran señal para nosotros. Dios no solamente nos habla hoy a través de líderes religiosos, nos sigue hablando a través del conocimiento y la demostración de las Escrituras en cada vivencia que tenemos. Dios sigue hablando a tu vida. Dios sigue mostrándose como Él lo ha prometido a través de su palabra. La evidencia sobrenatural, como hablábamos bien, el astro, estos hombres viniendo de una región muy distante, hombres de otra nacionalidad que tal vez no tenían esa obligación, ese compromiso de honrar al Mesías de los israelitas, pero ven algo especial. Creen en el relato escritural, creen en las profecías y vieron algo sorprendente, lo cual les cautivó, les motivó a ir. El astro, algo único, especial, y dijeron, no, esto no puede pasar nada más porque sí. Hay algo extraordinario detrás de esta manifestación, no ordinaria, no natural, no normal. Por eso, Dios a veces nos muestra de una manera más allá de lo que nuestra mente puede comprender, más allá de lo que nuestras emociones puedan controlar. Dios a veces se muestra más allá de lo que nosotros podamos asimilar en nuestra vida. Y qué bueno porque a veces necesitamos esos, llamo yo, chispazos divinos, esas manifestaciones, esa gracia de Dios que va más allá del ordinario, que va más allá de lo común, más allá de la rutina. Y es que a veces necesitamos esos pequeños o grandes destellos de la manifestación de Dios en nuestra vida para recordar quién es Él en nosotros. Amén. Por último, hablamos de un rey próspero. Y esta prosperidad que hablamos o describimos en Jesucristo no necesariamente tiene que ver con este primer punto, que es cuando esos hombres ofrecen algo material. Dice el relato del capítulo 2 de Mateo que cuando ellos llegan a la casa, se postran. Ellos dan su adoración, dan honra, porque han reconocido que todo esto, desde que antes de emprender su trayecto, desde analizar inclusive los astros, de analizar las profecías, lo que se hablaba del Mesías en esta otra cultura, y llegar finalmente, verse con Herodes y al final ver tal cual a este niño en pañales, en los brazos de María, viendo el cumplimiento de aquel nacimiento virginal en aquella mujer, fue tremendo, fue impactante, marcó la vida de aquellos hombres que lo único que podían hacer es postrarse, honrar y adorar. Dentro de su adoración ellos ofrendan. Dice el relato que era oro, incienso y mirra, es decir, un metal de gran precio, unas especies aromáticas y también otras sustancias que también eran de esencia, de aromas. Se usaba mucho la mirra, se usaba mucho en la perfumería, pero también como otros usos que se cree que, como en el embalsamiento de Jesús, uno de los elementos que se usa que emplearon para evitar los aromas después de un cuerpo descompuesto, era aplicar precisamente u otros aceites, o entre ellos podía ser la mirra. Entonces, al presentar estas tres ofrendas, vemos en efecto una especie material que habla de prosperidad económica, financiera, de un estatus bueno como lo era el tener oro o algún otro metal en su tiempo, pero en este caso era oro. Y el que le hayan dado oro, se comenta por ahí que podría ser un sustento importante para José y María
a ayudar al crecimiento de Jesucristo durante los primeros años de su infancia. Pero más allá de ello es demostrar o hablar de que Dios siempre está presente en nuestras vidas de una manera importante, que a veces nos distraemos de tantas cosas y más cuando nos faltan esos aspectos financieros. Jesucristo no es que necesitara de ese oro tal cual o que lo hubiera empleado después en su ministerio, pero lo que sí era demostrar que Dios cuidaba de aquel pequeño, que Dios estaría siempre sustentando en todo momento a aquel pequeño. Esa ofrenda de aromas, honrando el incienso, se usaba mucho para esa adoración en diferentes religiones, no solamente la religión de los judíos, pero particularmente los mismos judíos en el tabernáculo, en el templo, usaban aromas que fueran de un olor grato. Y esto ellos lo ofrecen no a otra divinidad, no a otra estatua o alguna otra imagen existente, la ofrecen a un pequeño de entre 0 a 2 años, reconociendo que era Dios, reconociendo que este era el Salvador enviado, el Hijo de Dios prometido. La adoración de muchos, dice en aquel entonces, que para el nacimiento del Señor está la manifestación de ángeles mismos que alaban juntamente con los pastores como un ejemplo de una representación de la comunidad. Elizabeth y Zacarías, hombres que ven y expresan de una manera muy fuerte la esperanza mesiánica, la esperanza de algún día Dios nos ayudará, algún día Dios nos salvará. Y ver la promesa, como Zacarías lo describe cuando ya María le permite ver a ese bebé, ver realizada la promesa de Dios finalmente en sus días. Y él lo expresa así: ahora puedo morir a gusto porque mis ojos han visto al Salvador. La adoración de muchos, y como estos sabios, después de nacido Cristo, venir, postrarse, hombres muy probablemente pudientes, hombres importantes en su cultura, en su región, desprenderse de lo suyo, hacer un tiempo, hacer un esfuerzo, un sacrificio y venir a presentarse delante de Dios. Jesucristo era digno de la adoración de muchos, por eso se ve esta prosperidad, se ve este crecimiento y la grandeza de este Rey de Reyes. Finalmente, la presencia del Espíritu de Dios. Relata más adelante la Biblia que este niño crecía en sabiduría y en gracia, no solamente delante de los hombres, sino de Dios. Este pequeño estaba lleno de la misma presencia del Espíritu de Dios, pues la palabra de Dios nos revela cómo Él mismo era la manifestación de Dios. Así que Dios siempre se hizo presente a través de cada acto, de cada enseñanza, de cada señal o milagro de Jesús delante de la comunidad. El Espíritu de Dios estaba con él. Por eso la manifestación del Rey era verdadera y poderosa. Decía C.S. Lewis: busca a Cristo Jesús y lo encontrarás, y con Él encontrarás todo lo demás. A veces queremos encontrar lo demás antes de encontrarnos con Jesús. Pero cuando nos encontramos primeramente con Jesús, nos damos cuenta de todo lo bendecido, lo grande que podemos recibir una vez que tenemos una relación con Cristo. En esta historia en la cual hemos meditado el día de hoy, nos invita a nosotros también a buscar aquella manifestación de Dios. Como aquellos hombres, distancia, un viaje pesado tal vez, desprenderse de algo valioso, no lo sé, pero hay formas que a usted le invitan hoy a buscar
a ese Salvador. Hay momentos, hay vivencias en tu vida que te dicen, es tiempo hoy de buscar al Salvador. Hay experiencias que marcaron tu vida este año pasado que te dicen hoy, es tiempo de encontrar al Salvador. Estos hombres lo encontraron en un tiempo oportuno y de acuerdo a esa manifestación de Dios, cumpliendo las Escrituras en una manera sobrenatural, esplendorosa como aquel astro, con una evidencia fuerte, convincente, de que este era el Salvador del mundo, el Mesías enviado de Dios. Dios ha enviado a Jesús, nuestro Salvador, para que usted y yo hoy en día encontremos el rumbo de nuestra vida, encontremos el camino por el cual debemos de andar. No busquemos en otro lugar, no busquemos de otra manera, sino en la guianza y en la perfecta instrucción de Dios nuestro Padre, pues Él ha provisto al Cristo, nuestro Salvador, para que usted dirija su vida el día de hoy. ¿Cuál es esta epifanía? ¿Cuál es esta manifestación de Dios hoy, en este 2021, en este primer mes del año? ¿De qué maneras Dios está hablando y diciendo, aquí estoy contigo? Escuche la voz de Dios, vea su obra y sienta perfectamente la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. Dios bendiga grandemente tu vida en esta nueva temporada. Amén.